vinculado a este mensaje un verso hartamente conocido. Está en el himnario de la Biblia, que es el libro de los Salmos, y está en el Salmo 139. Y quiero invitarlos a que tengamos una lectura de este Salmo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y después vamos a leer los últimos dos versículos, que son el 23 y el 24. Dice entonces el Salmo 139, y empiezo por el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y pasamos al versículo 23 y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Empiezo diciéndoles que nosotros los seres humanos, especialmente los hijos de Dios, no podemos escapar de la presencia del Dios que nos ama. Y el propósito de esta reflexión es llevarnos a recalcar la grandeza del amor y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y estas cosas parecen ser sencillas o parecen ser el pan nuestro de cada día, como dice la oración, pero no sé por qué, si a ustedes les pasa lo mismo, les voy a compartir lo que me pasa a mí. Cuando estoy transitando por mis mejores momentos, cuando estoy en paz, cuando todo marcha bien, cuando mi trabajo está siendo productivo, cuando mi familia está creciendo en bendiciones y en salud, cuando pasa toda una circunstancia positiva y buena alrededor de mí, tengo la tendencia a olvidar un poco que es la mano de Dios la que está conmigo. Pero cuando nuestra vida entra en crisis, cuando nuestra vida entra en pruebas, cuando estamos transitando por algún tipo de camino que no nos es agradable, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en duelo, cuando estamos en crisis, esta realidad como que nos golpea un poco más fuerte, como que toma más sentido, porque tenemos y tomamos el peso específico de lo que significa contar con la presencia
de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, no importa dónde nos encontremos. Dice la porción que aun cuando ponga una silla en las puertas del Seol, que de alguna manera significa el infierno mismo, aún ahí Dios está con nosotros. Y muchas veces acompañar a una persona que está en medio de una crisis es uno de los aspectos más difíciles para uno como creyente y para uno como líder, tratar de ministrar en medio del dolor, en medio de la crisis y en medio de la prueba que están pues pasando las personas alrededor nuestro. Y aunque es un honor, es un privilegio que Dios nos da poder ayudar a personas que están atravesando por un momento de dolor, uno se identifica con el sufrimiento y con el dolor que ellos están pasando, y de alguna manera eso también nos impacta, nos contagia y sentimos una empatía, una identificación, porque de alguna manera decimos, nosotros también ya hemos pasado por situaciones como esa. Es un privilegio poder acompañar a una persona que está pasando por un momento de dolor, pero a veces nos comparten situaciones de dolor que, por el contrario, no las entendemos. No sabemos cómo consolar a una persona que está pasando por un momento de crisis, por un momento de duelo, por un momento de dolor, porque nosotros no tenemos la experiencia de haber pasado por ahí. Sin embargo, lo que hemos leído de la palabra de Dios es lo que nos inspira, lo que nos enseña a poder prestarnos como líderes, como creyentes, como cristianos, a venir y acompañar a personas que están pasando por un momento difícil y por un momento de prueba, por un momento de dolor. Y yo les he compartido que en este momento yo me encuentro pasando por un momento bien complicado, mis hermanos. Se los digo de mi corazón, es un momento muy complicado por el que estoy pasando. Pero este salmo ha venido a ser un refrigerio para mi vida, donde podré huir de la presencia de Dios. Y muchas veces usamos este versículo para entender la omnipresencia y la sabiduría y el conocimiento completo de Dios. Pero yo quiero darle un enfoque en esta tarde ya, de la manera como esta presencia de Dios está delante de nosotros, en medio de nosotros, porque no nos podemos escapar del amor de Dios. No es que no nos podemos escapar de la presencia en lo absoluto, porque en el sentido más amplio y más espiritual, porque sabemos, los que hemos estudiado y los que hemos entendido, una de las principales cualidades o características de Dios es que Dios está en todas partes y que Dios todo lo sabe. Pero cuando nosotros personificamos esta omnipresencia y esta omnisciencia, esta sabiduría infinita de Dios, y la personamos y la integramos a nuestra vida, esto adquiere un carácter tan personal, tan interno, que solo los que tenemos una relación personal con Dios y hemos podido sentir la mano de Dios sosteniendo nuestra vida, que podemos entender que es una realidad. No es simple y sencillamente una inspiración que recibió el salmista en un momento específico de su vida, sino que él lo vivió, pero lo comparte con nosotros para que nosotros podamos entender cuán maravilloso, cuán grande es el amor y la misericordia de Dios y que no nos podemos escapar de ella. Que el amor de Dios nos alcanza a donde quiera que estemos. Que la misericordia y el cuidado de Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. No es como decía un predicador amigo mío allá en mis años de estudiante, que Dios era tan respetuoso de la ley que si nosotros íbamos manejando por la carretera y nos pasábamos de los 100 kilómetros, Él se bajaba del carro. Si nos pasamos de 100 kilómetros, vamos a pagar las consecuencias de nuestra responsabilidad, pero el amor de Dios sigue estando con nosotros. ¿Sí? Bueno, las personas que están en crisis, en medio de una situación particular, comparten siempre una serie de características, una serie de experiencias,
y que yo no quisiera entrar en mucho detalle con respecto a eso, pero sí quisiera enumerar algunas porque forman parte de lo que los psicólogos, ¿cómo son los que se llaman los que son especialistas en el manejo de duelos? Los tanatólogos le llaman. Los tanatólogos, que son psicólogos especialistas en el manejo de duelos, nos enseñan, yo a raíz de la partida de mis padres primero y a raíz de la partida de mi esposa, les confieso que participé en terapia porque era un momento complicado y bueno, Dios primero, pero también la ciencia y el conocimiento Dios lo ha dado para personas que saben y nos ayudaron a manejar esa situación. Pero dicen los tanatólogos, los psicólogos, que las personas cuando están en crisis o cuando están en duelo, pasan por una serie de episodios, de experiencias. Y la primera experiencia es, dicen, según la teoría de ellos, es la negación. Queremos cerrar los ojos y pensar que lo que nos está pasando no está pasando. Y lo que hemos experimentado, este tipo de situaciones, lo hemos podido vivir. Cuando mi esposa partió, yo no estaba preparado para que eso sucediera. Como yo le dije a Dios, esto no estaba escrito en el libreto de mi vida. Bueno, en el que yo había escrito. Pero por algo sucedió y cuando a mí me dieron la noticia de que mi esposa había partido, yo me quedé como, ¿qué pasó? Como si no hubiera pasado. Y es común, muy común, que una persona en medio de un duelo o en medio de una crisis entre en un periodo de negación. Es decir, niegan lo que realmente sí está pasando, rehusándose como a aceptar como una realidad de que les está sucediendo y que está pasando en realidad alrededor de su vida. Hay otra sensación, que es una sensación de culpa. Yo pude haber hecho algo y no lo hice. Algo pasó, o lo que sucedió de alguna manera es mi culpa, porque podemos pensar que las crisis son productos de nuestro mal proceder, de nuestra mala conducta, de nuestro pecado. Y si bien es cierto que muchas de las cosas que a veces nos suceden o que nos suceden son consecuencia directa de nuestras malas acciones y de nuestro pecado, no siempre es así. No siempre es así. Dios puede traer o permitir que alrededor de nuestra vida sucedan cosas que no necesariamente son consecuencia de nuestro mal comportamiento o de nuestro pecado. Simple y sencillamente son pruebas que Dios permite que estén sucediendo alrededor de nuestra vida, que de alguna manera Él entiende que es por nuestro bien, que es por nuestro beneficio. Como dice aquel versículo, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y las circunstancias de crisis o las circunstancias de dolor, en algún momento las vivimos, nos duelen, las experimentamos de alguna forma, pero Dios tiene un propósito para edificar nuestras vidas aún en medio de la prueba o de la crisis que estemos pasando, y no necesariamente que es el producto de mi pecado o de mi mal comportamiento. Y no estoy diciendo que no existan situaciones que sí obedezcan a esta circunstancia. Lo que estoy diciendo es que no siempre tenemos que cargar esa culpa tan directamente sobre nosotros, porque en algunos momentos podemos pensar que fue nuestra culpa, o porque hicimos algo malo, o porque no hicimos lo que teníamos que hacer, o en algunas ocasiones acciones que se dieron en el pasado y que en aquel momento no tuvieron un resultado o un impacto directo en nuestras vidas, pero ahora, después de un tiempo, empiezan a tener importancia. Y es que viene a nuestra mente, y acuérdense que el diablo es malo. Como decía la novela, el diablo es puerco. Él trae a nuestra mente, oye, y tú no dices que eres cristiano,
y mira lo que te está pasando. Y eso que está en la iglesia, esa expresión la he oído muchas veces de personas que están alrededor de nosotros. Mira lo que te está pasando, y eso que está en la iglesia. Ven a lo que me refiero. Pero esto podría suceder, que cosas que suceden muy en el pasado, después de mucho tiempo, tienen alguna injerencia en nuestras vidas. Pero este sentimiento de culpa es una característica que las personas que están en crisis experimentan de alguna manera. Hay otra actitud que es, yo le he llamado la soledad. Cuando nosotros estamos enfrentando un momento de crisis y nos encontramos acuerpados o sostenidos o de alguna manera acompañados y abrazados por nuestra familia, por la familia de la fe, por la iglesia, es un momento que los que lo hemos vivido y los que lo hemos experimentado entendemos lo rico que es sentirse abrazado por la iglesia. En momentos de crisis en mi vida, la iglesia, y me refiero específicamente a esta iglesia, la iglesia Bautista La Boca, mi iglesia local, ha servido como una cuna, como una nodriza para mí. Y me han alimentado, me han sostenido y me han elevado y me han levantado y me han ayudado a salir del medio de la crisis. Pero definitivamente hay un momento en el cual nos sentimos solos. Y no estoy diciendo que este sea exactamente mi caso, pero ya yo les he compartido en más de una ocasión cuando he dado testimonios aquí. Yo me estoy empezando a sentir solo, hermano. Yo tengo una familia, tengo mis hijos alrededor mío, sí, pero me siento solo. Y hermanos con quienes he conversado y les he compartido la situación, y se los he compartido ellos lo saben, con mi corazón abierto. Y no significa que me estoy quejando, simple y sencillamente estoy manifestando qué es lo que siento en el momento. Y cuando esta soledad uno la percibe en medio de una crisis, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia nefasta, negativa, dura de enfrentar, se convierte en un aguijón, en algo como que uno desearía, y se lo dije a mi hermana Grisel y a Carmelita, que me reuní con ella la semana pasada. Como la partida de mi esposa no estaba en el libreto, ¿cuánta falta me hace? Porque yo sé que si yo estuviera acompañado con ella, esta circunstancia o cualquiera de la que estuviera viviendo fuera otra cosa en mi vida. Porque el libreto de mi vida que yo tenía diseñado y que yo tenía escrito era envejecer al lado de ella, y que se nos cayeran los dientes juntos y que todo, que nos pasara juntos. Sin embargo, eso no pasó, y esta situación de soledad a veces nos lleva a un sentimiento adicional que es peligroso, una ganas de salir huyendo, de escapar. Pero ¿a dónde huiré? De su espíritu, dice lo que leímos. Este deseo de salir corriendo es porque queremos de alguna manera negar y salir huyendo de una realidad que no nos va a abandonar porque salgamos huyendo. Y cuando estamos en crisis, también podemos experimentar algo que no sucede, pero que nosotros lo percibimos así. Y yo le he llamado el silencio de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces, en mi experiencia personal, buscando de Dios, me he sentido tan y tan solo que siento que orando delante de la presencia de Dios, mi tristeza y mi soledad y todo esto, esta sensación de culpa, esta negación, esta soledad, este deseo de escapar, me llevan a una actitud que es mía, no es de Dios, en el cual yo siento que yo estoy orando en un recinto y mis palabras están rebotando por las paredes, como si Dios no las estuviera escuchando. Y la realidad, de acuerdo con lo que leímos en el Salmo, es que sí, Él nos está escuchando. No solamente nos escucha,
sino que nos escucha atentamente. Y no solamente nos escucha atentamente, su mano está dispuesta para nosotros. No solamente está dispuesta, de hecho está. Y poder participar de esta experiencia cuando estamos en crisis, el dolor a veces no nos deja discernir, no nos deja pensar que la presencia de Dios es una realidad de nuestra vida y por eso es que sentimos soledad. Como parte de la crisis también cada persona tiene la tendencia a negociar con Dios. ¿Sí? Negociamos con Dios. En un momento, reclamándole. Nos atrevemos a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Qué dice, hermana? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nos preguntamos. Y a veces entramos en una negociación que en la práctica de algunas experiencias religiosas, hay personas que hacen, y está en la Biblia, de personajes que han hecho esto, han hecho pactos negociando con Dios. Si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me concedes esta petición, yo voy a dedicarte no sé cuántos kilómetros de caminata o algún tipo de sacrificio personal o algún tipo de cuestionamiento o de actitud que tenemos la tendencia a negociar con Dios como si la bendición de Dios fuera una transacción comercial. Tú me das, yo te doy. Y si tú no me das, yo no te doy. Y si yo no te doy, tú no me des. No es así. Estas promesas y votos, miren hermanos, no funcionan, sino que nos distraen. Nos distraen y nos impiden escuchar lo que la palabra de Dios, lo que la voz de Dios tiene para nuestras vidas. Y nos olvidamos que Dios no necesita. Dios lo tiene todo, Dios es absoluto, Dios es universal, Dios lo llena todo. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer que le dé a Dios algo que Él ya no tenga? Él no necesita de nuestros sacrificios. Dios no necesita de nuestra ofrenda. Dios no necesita de muchas cosas. Dios nos necesita para que nosotros proclamemos su amor. Ese es el requerimiento que Dios y la persona que enfrentan o que enfrentamos el silencio de Dios, el que yo he llamado el silencio de Dios, nos vemos inmersos en una crisis y a veces hasta en una depresión, pero bendito sea el Señor. Hemos leído el Salmo 139 y este salmista entona, porque esto es un himno, entona el himno Salmo 139. Y esta persona es una persona que ha intentado escapar del dolor, que ha intentado escapar de su realidad, pero se detiene a meditar, dejando por un momento esta autoconmiseración y este activismo para discernir la presencia de Dios en su vida. La comprensión del conocimiento de Dios nos lleva a conocer el alcance de la presencia de Dios en nuestra vida y nos lleva a comprender que la presencia de Dios nos rodea, que no podemos escapar de la presencia de Dios. Dado que Dios nos ama, permítame indicarles algo. Esta idea bien puede transformar su vida. Los seres humanos no podemos escapar de la presencia del Dios que nos ama. No podemos escapar del amor de Dios. El amor de Dios es insistente, es persistente. Está con nosotros aún cuando nosotros en nuestra crisis pretendamos negarlo y atribuirle a Dios un silencio
que no está en Él, porque Él siempre está por nosotros. Y no hay ninguna acción humana que pueda cancelar. Oigan lo que les voy a decir. No hay ninguna acción humana que pueda cancelar el amor de Dios en nosotros. No hay nada. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista. Y esta es la pregunta que tanto usted como yo debemos estarnos haciendo en esta tarde. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir para escaparme de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿A dónde nos podemos esconder del amor de Dios? ¿A dónde? El mismo salmista da opciones y él mismo se contesta: ni aun cuando me monte en las alas del alba y me vaya a los confines de la tierra, ahí está el amor de Dios. Así que la respuesta es muy sencilla. Nunca nos podemos escapar de la presencia de Dios y del amor de Dios. No hay nada que usted pueda hacer, repito, para cancelar el amor de Dios por usted. Y para terminar, ¿y acaso usted tiene alguna duda de lo que el salmista dice? Un escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribió en su carta a los romanos una porción que a mí me llena desde la primera vez que la oí. Romanos, el capítulo 8, y voy a empezar a leer. Realmente esta porción empieza desde el versículo 28, pero voy a empezar a leer desde el versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Esta es una porción muy conocida. Cuando la empiece a leer estoy seguro que ustedes la van a recordar. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue preguntando. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Esta es una pregunta. El salmista le preguntó: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y el apóstol Pablo dice: tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y él continúa en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, esta palabra antes no significa antes como en antes, hace un rato. Es: acabo de hacer una pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y nos da una lista de opciones. Pero este antes significa pero, no es antes, hace un rato, pero, no obstante, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si acaso usted tenía una duda, esta conversación la teníamos allá abajo antes que subiéramos. Si usted tenía alguna duda de que si pudiera existir algo que lo separe del amor del Señor, con este versículo se los voy a regalar y se los voy a dejar para que ustedes se sostengan en él. Dice: por lo cual yo estoy seguro, si hubiera algo que nos separe del amor de Dios, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso se le hubiera olvidado algo en la lista, dice: ni ninguna otra cosa creada. Si acaso se me olvidó algo que no metí en la lista, pues inclúyala en ese punto. Nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando usted tenga la duda, aún en medio de una crisis, que el silencio de Dios, llamado entre comillas silencio de Dios, se está haciendo presente en la vida de ustedes, piensen esto. En las palabras del salmista, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Cómo me podré escapar de tu amor? Y piensen en las palabras de Pablo. Ni la muerte ni la vida, etcétera, 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 ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es con nosotros en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados.